nuestra cátedra abierta ILB, titulada La función del criminólogo en la ejecución penal. La cátedra abierta ILB es un espacio gratuito y accesible destinado a la difusión de temas jurídicos relevantes, así como también forma parte del compromiso de LB Centro de Enseñanza Superior, que busca la excelencia académica y el fortalecimiento del conocimiento jurídico. En esta ocasión, el doctor Julio César Lávida Díaz nos acompaña con la ponencia La función del criminólogo en la ejecución penal, contribuyendo con una visión especializada que fortalece el estudio del derecho y las ciencias penales. Está destinada a estudiantes, docentes, profesionales de derecho y público en general, los cuales están cordialmente invitados a formar parte de esta comunidad académica que se encuentra en constante crecimiento. El doctor Julio César Lávida Díaz es un doctor y licenciado maestro en Derecho, quien tiene gran conocimiento, ha participado en varios seminarios, ponencias y ha publicado diversos artículos. Le damos la bienvenida y le cedemos el uso de la palabra al doctor Julio César Lávida Díaz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a la comunidad ILB. Bueno, aquí hay una cuestión y antes de dar comienzo propiamente a nuestra plática, a este pequeño intercambio de ideas de un punto de vista muy particular. ¿Qué pasa con uno de los contextos que es muy importante en el tema propiamente de la función de los centros de internamiento denominados especializados para adolescentes, pero también para adultos, y es en el tema propiamente de la ejecución penal? Ha habido un cambio de paradigma muy marcado, de forma concreta, la particularidad de dejar de lado, sobre todo la doctrina, la situación de, bueno, cómo funciona el tema interno de los centros de internamiento, porque existe un cambio en todos estos procesos, pero también hay que entender qué sucede con estos cambios y por qué sucedieron y cuál es la dinámica de estos cambios, ¿no? Inclusive, esto es un tema tan importante porque al abogado que manejamos ejecución de penas, pues es muy trascendente porque al fin y al cabo nos permite no solamente el tema de administración penitenciaria, conocer estos elementos, sino también el tema propiamente de litigar la pena. Tiene que ver con muchos elementos de este proceso. Por consecuencia, es importante conocerlo y también la tarea, por una situación muy particular, la ausencia propiamente de reflexiones en relación al mismo tema. Entonces, tuve esa pequeña inquietud y pues tengo una propuesta en pocas palabras. ¿Qué pasa con este concepto y con este elemento y la reflexión propiamente del criminólogo como un actuante, un profesional específicamente, que tiene que ver propiamente con el delito y las consecuencias del delito, pero también su génesis y sus dinámicas? Es decir, el criminólogo, desde sus grandes inicios a finales del siglo XVIII, ya comportándose como una ciencia, el hombre de ciencia, empezó a tener una serie de explicaciones sobre, bueno, qué era la conducta antisocial, entendiendo conducta antisocial en aquel momento como algo muy diferente a lo que tenemos. Pero se llegó a establecer un elemento que es denominarlo una ciencia empírica, con una característica esencial: interdisciplinaria. Este elemento implica que para entender el fenómeno del delincuente, del delito, se tiene que entender todos los elementos que coadyuvan, todos los elementos que interactúan para tal efecto, ¿no? Entonces, no lo puedo entender desde una sola óptica, ¿no? Es como decir, voy a entender, por ejemplo, el nacimiento de una norma penal. Bueno, no lo puedo entender única y exclusivamente desde la óptica legislativa, sino también tengo que entender qué fenómenos sociales acarrean propiamente en la sociedad que pretende hacer eso y cuál va a ser la dinámica para tratar de solucionar ese problema, ¿no? Hay que recordar que el derecho es exclusivamente una herramienta de trabajo, en el caso social, ¿no? No es la herramienta que soluciona. Es un coadyuvante, ¿no? Es un tema específicamente de política criminal. Bueno, en consecuencia, esto no ha mutado con el paso del tiempo en el fin. Es decir, hablar propiamente de las causas generadoras, las dinámicas, va a seguir siendo un elemento que se va a comportar históricamente con la criminología.
Por eso tenemos esta pequeña definición de Cobo que establece esta situación, ¿no? Hablar del comportamiento social, el control social y el comportamiento individual, ¿no? No se puede dejar específicamente de lado. Y aquí retomamos uno de los elementos, que es característica de la criminología, la interdisciplinariedad. Para poder llegar a la explicación de la génesis, la dinámica y las consecuencias del delito, actualmente se puede establecer como una serie de ciencias que coadyuvan desde su trinchera. Es decir, cada una de estas ciencias abajo sería la psicología, la sociología, la medicina y el derecho, van a aportar algo a la criminología. De hecho, por ejemplo, la criminología nace a partir de la rama médica. Esto se debe a los padres fundadores propiamente de esta ciencia y tiene una particularidad, muchos vocablos que se implementaron en aquel momento por la rama médica se siguen ocupando en temas de criminología. Tenemos pero que tiene este origen médico, ¿no? Ejemplo, el tema propiamente de la medicina, prevención, ¿no? Se sigue hablando todavía de profilaxis, se sigue hablando propiamente de prevención terciaria, que es estos elementos. Pero posteriormente vinieron otras ramas de la ciencia, especialmente impulsadas por el positivismo, como la sociología y el derecho posteriormente, y claro, también la psicología. Cada una de estas ciencias va a ofrecer límites objetivos en el contexto de su diversa o su necesaria actuación. Es decir, no va a ser la explicación única desde la óptica de la psicología, no va a ser la explicación única desde la óptica de la sociología, ni va a ser la explicación única de la medicina, y mucho menos el derecho. Cada uno de ellos aporta algo. En consecuencia, cada uno va a tener límites objetivos de actuación. Cada una de estas ciencias. No significa que la explicación sea única ni sencilla, ¿no? Va a depender del contexto en el cual se esté desarrollando. Ahora, la criminología, de acuerdo a Alessandro Barata, este pensador sudamericano, establece que va a tener una función cognoscitiva, pero también práctica la criminología. En este caso, aquí vamos a encontrar una cuestión que es extremadamente interesante, porque para hablar propiamente de una ciencia, no es solamente hablar del método científico, perdón, que no solamente aplica a las ciencias estrictamente tradicionales, sino también a las ciencias sociales, pero desde otro elemento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sociología no podemos hablar de científico, ¿no? En el derecho tampoco se puede hablar del método científico, ¿no? Estrictamente, ¿no? No hay comprobación, no hay todos esos elementos de interpretación, ¿no? Recuerden, ¿no? El derecho es una ciencia con un método sui ¿no? Que se puede adaptar o se puede comparar más que nada con ciencias como la filosofía, que son de tipo apreciativo. Bueno, y haciendo esta pequeña aclaración, la ciencia, todo elemento que se suma a ser ciencia, tiene que tener una practicidad. En este caso, la practicidad, de acuerdo a Alessandro Barata, es individualizar las causas de esta diversidad, los factores que determinan el comportamiento criminal para efectos de qué? Una utilidad social. ¿Y cuál sería esta utilidad social? Pues buscar a través de las herramientas que va a tener una sociedad abatir este fenómeno. En este caso, se habló de modificación al delincuente, hablando de una concepción totalmente positivista desde la ciencia en su origen propiamente de la criminología. La idea esencial de la criminología en sus tiempos remotos era propiamente a partir del positivismo hablar de la modificación del delito. Y ojo, esto es muy importante porque en muchos casos se ha establecido todavía esta particularidad, es decir, ha quedado en el ideario común que cuando una persona entra a un centro de reinserción social se tiene que modificar sus conductas, modificar sus formas de actuación, modificar su ser. Y esto, pues estamos hablando, estos conceptos del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Entonces, ese ya es prácticamente un elemento nulo en cuestión de evolución, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, retomando al gran maestro Manzanera,
uno de los eminentes grandes pensadores aquí en el contexto nacional, y es que él establece o desarrolla más que nada una idea de que la criminología tiene que ser una ciencia sintética. Se refiere a ciencia sintética es que porque hace una síntesis de las anteriores. Es decir, hace una síntesis de la psicología en la rama que le apoya, de la sociología en la rama que le apoya, de la medicina en la rama que le apoya y el derecho también. En este caso, el derecho penal. Existe una relación específicamente de estas cuatro ciencias para tal efecto, ¿no? Es como decir, fenómenos individuales, podemos abordar más enfocándose a la psicología. Fenómenos grupales, pandillas, organizada, por ejemplo, más la explicación de tal sentido a fenómenos relacionados con la Rafael, sociedad. ¿dónde te Pero pasa? también existe por ahí un contexto, un elemento que implicaría que vamos a retomar, se va a retomar, más bien dicho, los elementos específicos de cada ciencia, ¿no? Para apoyarse en la explicación del fenómeno. Repito, este es un tema muy, muy importante. Ahora, inclusive del derecho, ¿no? Porque, por ejemplo, se deroga un artículo del Código Penal, se abroga una ley. Bueno, ¿qué sucede? Pues bueno, ya no habrá punto relacionado con la tecnología, porque, en el sentido estrictamente del delito, porque depende este punto del derecho penal. Entonces, por eso el maestro Manzanera establece ese punto de la tecnología como una ciencia científica y hace una reflexión excelente, ¿no? Podrá haber una parte, si no hay síntesis, pero debe existir, por ejemplo, psicología criminológica o psicología criminal, pero, o sociología criminológica o sociología criminal, pero no propiamente criminología, ¿no? Recordando a esto una eminencia. Ahora, ha venido un tema de el cambio, este cambio que vino con el sistema penal acusatorio, implica una particularidad, ¿no? El doctor Roberto Euro Pérez, en un artículo publicado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, manifiesta una pequeña reflexión que decía, proceso nuevo, penas viejas. Y lo cual realmente estaba muy adelantado a su época. Vino, en este caso, una necesidad de ir adaptando, como su nombre lo dice, el sistema a los nuevos contextos. Y por eso también se tuvo que cambiar el tema de la ley que aplicaban para los estados por una ley nacional para evitar demasiadas complicaciones, demasiados elementos vagos, demasiados elementos dispersos en las normatividades de cada uno de los estados, ¿no? Por eso también se crea el tema de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y también porque se necesitaba hacerlo sistemático, es decir, que respondiera también la ejecución de sanciones al sistema penal acusatorio. Entonces, todo esto vino a modificar la forma de actuación, y especialmente interna, y también la defensa propiamente de sus determinaciones y su actuar. Entonces, viene la necesidad de colocar de una forma eh, pues complicada al cambio de paradigma. Y en este caso, el personal que se había sentado por mucho tiempo con la rama de la criminología vino a modificarle todo lo que existía en aquel momento. Hace algún tiempo, cuando empezó a hablarse de estos contextos, y todavía era un proyecto de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por el seguimiento desde el tema propiamente, sus primeras iniciativas, hasta la intervención del maestro Miguel Sarre, irla consolidando y algunos elementos que tenían ahí eran interesantes, también tenían un grado de complicación, como por ejemplo la industria penitenciaria que se quiso instaurar, pero se dejó de lado. La Ley Nacional de Ejecución Penal manejó un verdadero cambio, un verdadero hito, y al criminólogo como una parte integrante, pues también su cambio, ¿no? Decía yo,
tenía yo con pláticas con compañeros que tienen esta función dentro de los centros federales especialmente, y lo que necesitaban ellos, bueno, ¿y qué vamos a hacer, no? ¿Qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo poner en práctica? Ahora, ¿cómo voy a, qué puedo hacer? Porque me vinieron a cambiar todo. Y a partir de esto, también elementos teóricos y prácticos, venir a hacer una pequeña reflexión sobre el tema. Bueno, aquí está. Pero para entender cómo llegamos al tema de la reinserción social, tenemos que entender la sucesión de los tres modelos, hasta el actual, que es el tercero, el modelo de reinserción. México ha pasado por tres modelos constitucionales de enfrentamiento del sistema penitenciario. ¿Por qué se habla a partir de 1917? Porque si revisamos las constituciones de 1857, la de 1836, la de 1812, eh, eh, Sentimientos de la Nación, 1824, la primera ya constituida como tal, no vamos a encontrar referencia absoluta al sistema penitenciario. No lo encontramos. Y esto viene una particularidad. Esta particularidad es que el, vino a cambiar esto con la Constitución de 1917 al establecer en el artículo 18, que hablaba ya propiamente de las penas, pero no hablaba del sistema. Empezó a hablar del nacimiento, de propiamente la función de los centros de internamiento, y sin establecer mayores lineamientos de actuación a los que contamos en la actualidad. Es decir, el nacimiento en su origen, el artículo 18 constitucional, tan solo se limitaba a dos párrafos. Y aquí tenemos algunos de los elementos que en aquel momento implicó la regeneración. ¿Cuál es este contexto? Veamos, en las discusiones que se hizo en el constituyente de 1917, hay un fragmento que pude extraer del diputado Terrones y vean lo que cita. La idea de regeneración, la idea de desenvolver, o mejor dicho, curar, aquí es uno de los conceptos muy importantes relacionados con el positivismo. Como lo han dicho ya algunos señores diputados, el culpable, a fin de hacerlo ingresar a la sociedad, si es posible, hasta un oficio o de alguna manera ganarse la vida. El primer elemento que nos puede saltar a la vida, y tal vez sea lo más determinante en este proceso, es el tema o el vocablo cura. Aquí viene la situación. Existía una dicotomía propiamente en aquel momento de hablar del tema científico, en el tema social, de que la persona que cometía un delito era propiamente una persona que tenía un mal. No lo digo yo, me lo dice aquí la Comisión, pero también si ustedes pueden revisar los congresos de eugenesia que se revelaron posterior a la Revolución, especialmente el Congreso del Niño, impulsado por el Universal, por Pallavicini, si más no es el director, que también fue constituyente, establece esta idea de manejar una eugenesia. Vamos a decir, bueno, ¿cómo es esto? No, sí, un tema de que se tenía que mejorar la raza mexicana. Así decían, ¿eh? Yo no lo inventé, simplemente esto, pero él hablaba propiamente de que aquellas personas que también tenían un problema con el contexto propiamente del delito delincuente, tenían que ser considerados como personas que deben tener un mal, un gen, inclusive decían los europeos, un gen delincuente. También lo citaban los norteamericanos. De hecho, si ustedes revisan los congresos norteamericanos del siglo XIX, se habla prácticamente de todo esto. Los congresos de derecho penal en Estados Unidos. Ahora, pero esto hablaba de curar en qué sentido. Curar porque se hablaba de que el delincuente, la persona que cometió un delito, era un débil desde la óptica moral, era una persona carente de moralidad. Por eso hablaba de un gen. Esto implicó
que las formas de entender el eran totalmente diversas, pero se llegaron a concentrar en ciertos contextos que los podemos identificar en el artículo 24, si les gustan ustedes, pero del Código Penal Federal en su versión original, de 1931. Tuvimos para ahí un lapsus del Código Almaraz, que era imposible su ejecución por ser demasiado complejo. Bueno, ahora, entonces se empezó a hablar, por eso hablaban de ciertas formas de privación de libertad del sistema penitenciario, que era la relegación, los aislamientos, etcétera, ¿no? Era un tema bastante complejo, eran cuatro formas. Y propiamente había temas como, por ejemplo, prisión para toxicómanos, para degenerados, para sordomudos también. Y hay un tema bastante interesante que después se puede hablar con temas, por ejemplo, de la evolución del positivismo en el derecho penal. Pero bueno, retomando el tema. Ahora, don Sergio García Ramírez manifiesta con relación al modelo de regeneración que así expresó un desideratum casi milagroso, generar a una nueva persona, transformar al sujeto, tomar un hombre y devolverlo a la sociedad como otro. Esto a base específicamente de lo que es el trabajo. El único primer eje que se trabajó en aquel momento fue específicamente el trabajo. Y que llevó también a temas de explotación, ¿no? Y hay varios elementos. Ahora, surgió también en este proceso algo que habíamos citado, del tema del positivismo y tema de la eugenesia. La idea nacionalista de conformar a hombres que se remite a una operatividad de producción, en virtud que existe un programa de transformación fomentado por los gobiernos revolucionarios. Esto lo pueden ver no solamente en el contexto de los centros penitenciarios, sino también lo pueden ver, por ejemplo, en temas de niños, la eugenesia, que se planteó para el caso mexicano, emprendiendo desde todos los ámbitos para tratar de forjar a ese nuevo hombre mexicano post-revolucionario en base a la ciencia, modificar al ser humano, aun cuando no haya como. Por eso también las grandes discusiones que se llevaron en aquel momento, temas de adolescentes, que era, no vamos a pedir, no vamos a dejar que los niños estén a menor de 18 años, ¿no? Son los derechos del niño. Bueno, volviendo al tema. En consecuencia, esto es lo que sucede. Por consecuencia, estos elementos también se veían en el contexto de la operatividad del sistema penitenciario nacional, que de hecho era muy endeble y era en muchos casos adaptado. A esto me refiero porque realmente la historia del sistema penitenciario fue muchas adaptaciones, prácticamente pues improvisadas, ¿no? Vean nada más las prisiones que hemos tenido en México en el siglo XIX y principios del XX. Nada más la única que se construyó fue realmente así bien pensada, fue el Palacio Negro de Derry, ¿no? Pero bueno, posteriormente vino el nacimiento del concepto de lo que es la readaptación social. Este concepto de la readaptación social se manifestó por ahí del año de 1965, que fue propiamente un cambio al artículo 18 constitucional de regeneración a pasar al tema de readaptación. ¿Qué pasó con estas ideas? Bueno, la readaptación social fue el segundo modelo penitenciario mexicano y empezó a ser muy fuerte, se le dio mucho impulso, especialmente por herramientas como estaba en la Secretaría de Gobernación, y empezó a hablar aquí también de temas ya científicos para la modificación de la. Ya, recuerden, la ciencia se va autorrenovando, es una característica de la ciencia. La ciencia no es estática, se va autorrenovando y por consecuencia lo que era científico de aquel momento y aceptado científicamente, ahorita no lo es. Hay un cambio en ese proceso. Entonces, estas implicaciones tuvieron gran influencia, especialmente en la determinación de los que se denominaron los códigos médicos.
¿Por qué los modelos médicos? Porque aquí también se empezó a hablar de curar a las personas, pero curar a partir de ciencia, ¿no? No solamente como el trabajo particular de este momento, como el tema propiamente del trabajo. Aquí ya se empezó a hablar de la ciencia a favor de las personas privadas de libertad, pero también con la óptica de modificar conducta. Mara Gómez establece que la adaptación tiene que tener o tenía diferentes alcances y finalidades. Estas son las que tenemos. La primera, una presunción de reincidencia, pues implica que el delincuente es un enfermo y es tendiente a delinquir. Muy interesante su funcionamiento, pero de acuerdo al momento. En virtud de la enfermedad antes citada, modelo médico, es obligatoria toda forma de estudios y tratamientos psicológicos para llegar a su curación. Volvemos otra vez a hablar, a identificar el modelo médico con relación a la persona privada de libertad o al delincuente, se define de esta forma, como una persona que necesita ser curada. Por eso es la idea de tratamiento. Y por último, un tema más concreto, que fue el tema de la operatividad, y que se le concedió a la autoridad administrativa una amplia discrecionalidad de los medios curativos por la penitencia, ya sea desde la reducción, la misma transacción, o hasta el lugar de cumplimiento, sin olvidar los testigos, ¿no? Hay una amplicidad de temas ahí muy bien documentados. Yo recomiendo siempre el libro de la doctora Elena Saola, la Institución Correccional en México, para que se le dé una lectura. Es un libro bastante bueno para entender estos elementos en este sentido, ¿no? Ahora, tiene una situación. En 1971 se crea la Ley de Normas Mínimas para la Adaptación Social de los Sentenciados y para efectos de eh, complementar la reforma constitucional de 1965. La ley de normas mínimas funcionó como ley modelo, lo que significó que simplemente los estados iban a basarse en esta ley de normas mínimas, pero tendrían que adaptarlo de acuerdo a sus características principales, ¿no? A sus necesidades y a lo que ellos podrían arrojar. El Código Penal Federal, por ejemplo, el vigente, funcionó también como ley modelo. Entonces, no era la primera vez. Cada estado de la República, en su autonomía, hizo lo que entendió, lo que procuró y lo que necesitó, de acuerdo a este, ¿no? A que una ley modelo se retomaba el proceso de la ley, simplemente se modificaba de acuerdo a la necesidad. Ahora, la ley de normas mínimas que fue antes invocada, que sirvió como ley modelo para los estados, hablaba propiamente de fue un hito también en el sentido propiamente de que era lo más avanzado de la época. Retomaba los tratados internacionales, no tratados internacionales, pero sí los congresos internacionales, especialmente los de la ONU en aquel momento, y empezó a hablar de la rehabilitación y empezó a hablar del concepto más moderno de la normatividad, que era el tratamiento penitenciario. Entendiendo el tema del tratamiento penitenciario, la necesidad de estar a una persona dentro de un centro penitenciario, ¿no? Entendiendo que la penitenciario, tiene un origen estrictamente religioso, ¿no? El tema de arrepentimiento, ¿no? También. Estos elementos jugaron también en ese proceso. Bueno, pero uno de los elementos que se llegó a presentar dentro del proceso, específicamente de nuestra ley de normas mínimas, y que se reflejó en los manuales, en los protocolos de actuación y en las leyes estatales, fue que ingresó el vocablo peligrosidad, un tema estrictamente criminológico. Pero tiene un problema el vocablo peligrosidad. Si bien es cierto, se pueden establecer peligrosidades altas y bajas, pero esto va a depender de qué? Del proceso de formación propiamente de la persona que establezca ese elemento, ¿no? No existe un consenso nacional, internacional, no existe ningún parámetro específico para hablar del contexto de peligrosidad. Es decir, no existe una norma oficial,
no existe una métrica para tal efecto, y esto se vuelve un elemento subjetivo. Por consecuencia, este fue uno de los problemas de establecer qué era la peligrosidad desde el elemento objetivo, repito, objetivo. ¿Qué implica eso de ser objetivo? Algo que sea medible, palpable, pero que no deje mayor controversia. Es como decir, 10 centímetros. Es algo medible, palpable, sí, claro, y puedo saber cuántos son 10 centímetros. Y eso sucede en este concepto, digamos, por eso tenemos las posibilidades también en los temas de máximos y mínimos. Y no se puede establecer un tema de individualización de la sanción si no se establece propiamente lo que se o para tal, ¿no? Que son características individuales, personales, sociales, hasta el mismo delito y los modos de intervención. Y es un tema también bastante interesante el tema de la institución de la sanción. Ahora, el último modelo, y es el que tenemos actualmente, el modelo de reinserción. Cuando se expidió propiamente la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia en el 2008, que es la que se conoció por el Vox Populi como la reforma de los juicios orales, vino una problemática. Bueno, ¿qué hacer con el tema propiamente de los centros de internamiento y penitenciarios? Más allá de cambiar el vocablo de centro de readaptación social por el centro de readaptación social, ¿no? Que sería nada más un eufemismo establecer nada más el cambio de nombre. Por consecuencia, en este caso, en este elemento, se cristaliza hasta el año 2006 por el tema propiamente de complementar ya todo el sistema. Hay que recordar que la reforma es de 2008, pero tuvo en el Inter una reforma que también vino a modificar el tema de actuación en el sentido propiamente eh, de la intervención del ser humano. Y vino también a modificar muchas cosas, especialmente en los centros de internamiento por la normatividad de estas cuestiones. Esto se lo digo porque inclusive había manuales de actuación que permitía la privación del alimento como un medio de castigo, ¿no? Y eso es un tema estrictamente violatorio de derechos humanos, pero que estaba de acuerdo y conforme a la idea y parámetros que se tienen. Ahora, la reforma del año 2008, en el tema propiamente de todo lo que sucedió en aquel momento, estableció la necesidad también de cambiar los vocablos de adaptación por la inserción social, pero prácticamente y muy limitado, no se estableció qué era uno y qué era el otro, sino simplemente se empezó a establecer por legisladores, por la institución de la Constitución, simplemente a establecer que se iba a cambiar el vocablo de adaptación por el de reinserción, sin que estuviera realmente una verdadera y auténtica reflexión sobre los alcances y límites de tal efecto. Y entonces vino uno de los problemas que sucedió. Pero lo que sí estableció de forma concreta, de forma muy particular, es el tema propiamente de una serie de posicionamientos con relación al sistema penal. No solamente un tema de procedimiento penal, sino también un tema de política penal, ¿no? Como esta actitud del Estado y que tiene una relación estrictamente con el penal. Y es que viene aquí dos elementos que entraron en juego. El primero, el derecho penal, que se ve sustituido por el derecho penal de la. Esto lo podemos ver fácilmente en el contexto propiamente de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Un hecho con apariencia de delito. No se habla de la persona que haya sí, bueno, sino se habla del hecho. Entonces, ¿qué es lo que implica? Que lo que nos va a interesar es el acto que cometió. No nos va a interesar la persona en sí,
desde la óptica estrictamente de sus características personales, más allá de la identificación, pero no me interesa nada de eso. Entonces, esto también vino a cambiar el tema propiamente en el tema de los centros de internamiento, porque los centros de internamiento estaban cimentados bajo el modelo de adaptación social, bajo el derecho penal de autor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en su momento unas diferencias, elementos sustanciales entre lo que es el derecho penal del autor y el derecho penal del autor. Veamos. Modelo de autor, que es el derecho penal de autor, asume que las características personales del imputado son un factor que se debe considerar para justificar la imposición de la pena al activo del delito, que en esta teoría suele ser llamado delincuente. Puede describirse una categoría de persona desviada, enferma, desadaptada, ignorante, entre otros calificados. Es decir, las consideraciones estrictamente personales son un factor determinante. Pero aquí tenemos el concepto subjetivo, ¿no? Desviada, enferma, desadaptada, ignorante, entre otros adjetivos calificativos que apreciarse. En cambio, en otro proceso, la misma Suprema Corte cita, el derecho penal del acto no justifica la imposición de la pena por una idea rehabilitatoria. Es decir, se abandona el tema de la rehabilitación. No busca ni busca el arrepentimiento del infractor. Hablamos de los temas morales. Lo asume como un sujeto de derechos, y aquí es lo importante, ¿no? Un nuevo rol, sujeto de derechos. Y que en esa medida presupone que puede y debe hacerse responsable por sus actos. Importantísimo. Sus actos. ¿Qué significaba esto? Bueno, significó un cambio, perdón, muy trascendental, porque peligrosidad está enfocado al derecho penal de autor. Pero una persona que tiene un contexto ahí de, por ejemplo, de que en los estudios eh, surja que es un peligroso asesino serial, un peligroso delincuente, como sería un personaje que fuera un violador en serie, como derecho penal no se puede hacer nada hasta que haga el acto. No me puedo adelantar. En cambio, en el derecho penal de autor se podía adelantar. El derecho penal de autor es extremadamente amplio, ¿no? Se ha hecho demasiadas injusticias en base a su figura, temas de discriminación, por ejemplo, en Estados Unidos, también en el caso mexicano, nada más que en Estados Unidos era bajo contextos étnico-raciales, nosotros vemos bajo contextos clasistas y morales, pero sí tuvo estos elementos muy particulares. En consecuencia, si estamos en un sistema que se decanta por el derecho penal del acto, también el sistema penitenciario tiene que tener esa particularidad. Bueno, hasta lo que ahorita citábamos, el tema propiamente de la reforma de los derechos humanos, porque el tema de los derechos humanos también impacta en el tema propiamente de estos elementos, derecho penal del acto. Por consecuencia, no me puedo adelantar. Tiene que ser forzosamente el hecho concreto, ¿no? Si yo cometí un delito, que sería tránsito de vehículos, una colisión, un elemento, no se me va a juzgar por mi apariencia física, por algo, sino simplemente el hecho. Y cambian todos estos elementos. Pero ahora también tiene otra particularidad. En el artículo 18 constitucional se agrega en el año 2011 que va a existir ejes de reinserción, es decir, las formas de trabajo de forma interna en un centro penitenciario, centro de reinserción. Pero todo tiene que ser con respeto a derechos. Ahora, este vocablo lo que conlleva
es no solamente que se tenga el respeto y de forma interna, sino también que la reinserción se vuelve un derecho humano, con algunas salvedades. Y las salvedades ahí establecidas de forma muy clara y precisa por la ley nacional penal, pero también la Suprema Corte ha hecho ahí unas salvedades interesantes que a veces no se pueden compartir, pero bueno, ya está. El doctor Raúl Plasencia establece que el fin de la reinserción se logra por medio de elementos operativos y procurar, y repito la palabra procurar, que el destinatario no vuelva a delinquir. Procurar no significa que va a ser exacto. Procurar. El Estado procura. No vuelva a delinquir. Por motivo, el Estado tiene que crear condiciones nada más para que la reclusión en cualquier persona que haga delinquir no pierda el acceso a sus derechos que debemos suspender. Recordar, la sentencia lo único que hace es suspender derechos. Hay dos tipos de suspensión de derechos. La primera es por sentencia y la segunda que son relativos propiamente a la mismo cumplimiento de la sentencia. Por ejemplo, una persona que está privada de libertad, pues bueno, se le restringe el derecho a la libertad de tránsito, pero por consecuencia no tiene la misma libertad que los ciudadanos porque tendría que hacer unas compras. Eso sería los temas accesorios. Bueno, entonces, la educación y el trabajo, por supuesto, dicho, estén ahí operativos, son los ejes de reinserción, se vuelven una obligación y por consecuencia el Estado tiene que generar mecanismos para su aplicación. Por eso también una idea que se dio en su momento era procurar desfogar los centros penitenciarios para ser más efectivo en este proceso. Ahora, eso fue el artículo 18, pero quien la determina, quien la detalla, es la Ley Nacional de Ejecución Penal. La Ley Nacional de Ejecución Penal, pues bueno, se publica el 16 de junio, eh, viene también algunas fracciones que se vienen a adicionar del Código Federal y también se buscó, sobre todo en los artículos transitorios, una serie de armonizaciones federales legislativas, especialmente en los estados, para tratar de que el proceso fuera más accesible. Aunque fue un verdadero galimatías, si ustedes revisan los artículos transitorios de la Ley Nacional de Ejecución Penal, me parece que es el artículo segundo, tercero transitorio, no, está bien, donde establece condiciones de contradicción. Se contradice a sí mismo. Eso fue parte de lo que se hizo en aquel momento. Pero pues, hablaba de condiciones que no, pues, no, los contextos. Ahora, los elementos de la reinserción tienen que ser formalizados en un proceso de individualización, al igual que en donde la forma colaborativa entre la penitenciaría y el mismo personal de libertad debe ser autorizado para su plan de actividad por el juez de ejecución. Y aquí tenemos otro de los cambios. En los procesos de readaptación, la autoridad prácticamente era, que todo determinaba, era la autoridad administrativa encargada de la. Y aquí se vuelve una necesidad de ejecución. El mismo trípode que podemos identificar en este triángulo de Kohler en el sistema penal acusatorio, ¿no? Un pequeño triángulo, juez en la parte superior, defensa y órgano de acusación, ¿no? Este pequeño trípode. Aquí también, ¿no? Nada más que aquí cambian los elementos de interactuación. Ahora se vuelve un juez, la parte superior, juez de ejecución, la persona sentenciada, su defensa, y por el otro lado, la autoridad penitenciaria para lograr este trípode en lo que son los diálogos horizontales entre las diferentes intervinientes. Bueno, por consecuencia, si existe alguna inconformidad con relación al contenido y la ejecución del plan de actividades, que es el esencial propiamente de la actuación de un centro de internamiento, con relación a cualquier elemento que esté relacionado con ello, puede ser judicializado, especialmente cuando implique la violación a derechos fundamentales. Aquí viene también otro tema que es muy amplio. Los derechos fundamentales relacionados con las personas privadas de libertad son muchísimos.
muchísimo. Hay una recopilación que hace Víctor Villanueva, muy buena para la CNDH, y ahí tiene los derechos. Claro, pertenecen a SOC, pero pero se recuerda, ¿no? SOCLAW es parte de nuestro sistema propiamente por hablar de elementos que, si bien es cierto, no son parte de tratados internacionales, pero que ayudan en ¿no? El corpus juris denomina. En pocas palabras, la utilización del tiempo privado de libertad tiene que ser favorecedor. Si no existe lo anterior, no se puede acceder a los beneficios, los dos beneficios liberacionales existen en la legislación penal. Es decir, la misma ley contempla que debe haber privación de libertad. El plan de actividades es tan solo prisión, no es reinserción. Y aquí vino el meollo del asunto. Los estudios de la personalidad que eran la base de actuación del modelo de adaptación. Aquí se encuentran, bajo la Ley Nacional de Ejecución Penal, se encuentran omitidos. No hay cabida para ellos. No hay cabida, como desde el aspecto criminológico. ¿Por qué? Devolvemos otra vez. Derecho penal de autor. No pertenece a este. Estamos en derecho penal de autor. Existen posibilidades de que existen estudios, pero son estos prácticamente para temas de enfermedades médicas específicamente, consumo de drogas también, y para aspectos psicológicos bajo la condicionante específica del consentimiento, ¿no? Pero se vuelve un proceso específicamente del eje de protección a la salud, un enfoque totalmente holístico, es decir, completo a ese punto. Ahora, el maestro Miguel Sarre establece de forma muy precisa en el tema de discusión del sistema propiamente de la Ley Nacional de Ejecución Penal, una reflexión, ¿no? Que retoma propiamente de la Suprema Corte, que establece que los criterios recientes de aquel momento de la Suprema Corte evita que los jueces se conviertan en especialistas en medicina o criminología. Y estos últimos se erijan en jueces que impliquen efectos jurídicos a manifestaciones de la personalidad, que no dañan a terceras personas ni afectan la gobernabilidad. Muy importante. Es decir, el juez que va a ver ley, normatividad, elementos objetivos, así denominados. Por consecuencia, esto anterior lleva a los elementos objetivos que he citado, que implica la comprobación de actos, ya sea por sentencia, procedimiento o por conducta, en este caso último, únicamente en el centro. Es decir, todo lo que tiene que ver con la inserción tiene el cambio bajo los elementos objetivos. ¿Puede haber un elemento objetivo? Sí, claro. ¿Se pueden transformar? Sí, sí, claro, no. Aun cuando sean super, pero se puede hacer. Ahora, en el sistema de la adaptación, el sistema interno que se le llamaba sistema progresivo técnico, porque eran etapas, progresión, y era a través de especialistas. Este elemento desaparece en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pero ¿por qué desaparece? Más que nada por una cuestión no de considerar la criminología, falta de razón, falta de simplicidad, no, no es por eso, sino es más que nada por una incompatibilidad con el due process of law, el debido proceso. Hay que recordar que nosotros tenemos un parámetro del debido proceso, que se identifica en el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, donde viene cuáles son las características. Por consecuencia, el todo ámbito de derecho tiene que ser activo y no de carácter. Es decir, tengo que esperar a que se haga algo para intervenir. Y no se puede, en este caso, extender hasta el extremo final de la sentencia por una autoridad de defensa, sino ser como lo establece el mismo artículo 21 constitucional por una autoridad judicial. La facultad de imponer penas es del Poder Judicial. La facultad de modificar penas, en consecuencia, debe ser un orden lógico, Poder Judicial. Y aquí viene el planteamiento a partir de esto sobre
¿Qué papel juega el criminólogo en la Ley Nacional de Ejecución Penal? Y cómo este científico, el criminólogo, la criminología ciencia, de acuerdo a Bopinger, puede funcionar, pero con otros elementos, y no como sucedía con la ley de normas mínimas que la establecía. Prácticamente la ley de normas mínimas se adaptó específicamente para esas necesidades. Y surgen dos alternativas así rápidamente. La primera, eliminar por completo el funcionamiento del criminólogo en los centros de internamiento por ser necesarios. Por lo segundo, que el criminólogo se adapte al nuevo contexto y modificar su marco de actuación. No me refiero a marco de actuación en el tema legal, sino a su forma de actuación. Ahora, volvemos en este proceso a los elementos primarios. Bueno, ¿qué sucede bajo estos elementos? El maestro Manzanera cita, ¿no?, que la criminología intenta explicar el crimen del criminal y no desde el punto de vista social. Bueno, si este cambio vino a afectar, es necesario cambiar también la forma de actuación. ¿Por qué? Porque cambió el marco. Si el legislador, a través de la Ley Nacional de Ejecución Penal, finaliza el modelo de trabajo de la criminología clínica, que era la rama especializada propiamente, no significa que la labor del criminólogo esté perenne, haya aparecido, haya culminado, sino que tiene que adaptarse a esas nuevas necesidades que se le han impuesto. Por consecuencia, esto significa que debe encontrar un nuevo camino, una nueva forma de trabajar y de acuerdo a las necesidades que le han impuesto, ¿no? Entendiendo que debe respetar el acto, el autor, pero también establecer los lineamientos que propiamente es establecido para tal efecto, el trabajo, centros de internamiento, la misma constitución, a través específicamente su forma de hacerlo concreto de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Hay que recordar que existen los ejes de reinserción. Esos ejes de reinserción son el trabajo, la capacitación para el mismo, la salud, el deporte, etcétera, con respecto a los derechos. Ahora, aquí es donde viene la problemática interna. Si el criminólogo ya no puede hacer la clínica, ¿qué es lo que puede hacer bajo estos elementos, ¿no?, que son los ejes de reinserción? Y la respuesta es inclusive un poquito compleja, pero entiende. La criminología nace como una ciencia, es decir, no nace como una ciencia pura. Retoma de varios elementos, retoma de varios conceptos y los hace suyos. Por consecuencia, el criminólogo explica a través de la criminología cuáles son los orígenes, génesis, cuáles son las dinámicas y cuáles son los efectos del delito, ¿no? Y también las conductas delictuales, muy amplio. Al entender esto, implica algo que han retomado la Organización de las Naciones Unidas a través del Manual de Derecho para temas de centros de internamiento. Muy importante buscar que los programas, bueno, habla de un lenguaje laxo para que sea entendible en todo el mundo. Esa es la virtud que tienen. Que los programas probablemente que se pueden llevar en sistemas de internamiento, prisiones, deben ayudar a prepararlos a las personas privadas de libertad para ponerlos en puesta, dándoles nuevas capacidades laborales. Veamos otra vez nuestros ejes de reinserción. Por ejemplo, ¿no?, o aumenta a su nivel de educación, eje de realización, las actitudes sociales, también tiene que ver con temas de mejorar su vida, salud, ¿no?, deporte, la capacidad de mediar en situaciones conflictivas, de gestión de enfoques, entre otros, de justicia. Bajo este mismo concepto, la función del criminólogo creo que es muy interesante. Creo que el criminólogo tiene que, no en la creencia absurda ni vaga, sino realmente convencido, que el criminólogo tiene que
ser un eje esencial a través de coordinar a los demás profesionistas y técnicos que están en el proceso de... Recuerden que existen ejes de organización, tienen que trasladarse, tienen que transferirse, tienen que ejecutar en diversos talleres que pueden estar existentes. Y puede haber actividades análogas, ¿no? ¿Cómo sería? ¿No? O sea, por ejemplo, grupos de doble A, en drogadictos anónimos, temas de religión también, porque al fin y al cabo esto implica una serie de actividades que van a preparar a una persona, no modificar su vida, porque no es el objetivo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, mucho menos del artículo 18 constitucional, sino simplemente darle herramientas. Pero estas herramientas, ¿en base a qué? ¿A cuál fue la génesis de lo que sucedió? ¿Cuál fue la dinámica? ¿Qué elementos sociales involucran? Por consecuencia, esto implica una actividad nueva. Es decir, la misma Organización de las Naciones Unidas, que muchas veces no se le presta la atención debida, sobre todo en los manuales, establece que debe haber estrategias integrales, ¿sí? Integrales, amplias en todos los aspectos, ¿no? Y para coordinar también no solamente lo interno, sino también lo externo, porque al fin y al cabo una persona tiene que salir. Lo repito, con algunas excepciones, ¿no? Que vienen en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿no? Y repito, y una por jurisprudencia reciente relativamente del se tiene que preparar para la libertad. Ahora, esto también implica realizar una serie de conocimientos específicos que debe de tener el profesional y atender diferentes elementos, ¿no? Es decir, un verdadero y auténtico coordinador y saber a través del plan de actividades qué le puede servir mejor a la persona privada. Bueno, trate de... Es un tema muy amplio, ¿no? Podemos saber muchas pláticas sobre ello, muchos puntos de vista, inclusive porque esto también podría llevar a temas de litigar la ejecución de penas en muchos eventos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su ponencia, licenciado. No sé si aquí nuestro público tenga alguna pregunta que pueda hacerle al licenciado sobre el tema. Ah, disculpe, tengo una pregunta para el licenciado. Sí, adelante. Mi pregunta, licenciado, es si el papel del criminólogo únicamente funciona dentro de la ejecución de la pena o puede ser convocado como perito durante el procedimiento, durante el proceso penal, hablo. Muy interesante la pregunta. Yo manejo un posicionamiento en el sentido propiamente de que el criminólogo, como de forma tradicional, no pueda ser invocado dentro del proceso penal. ¿Por qué? Porque realmente existe un elemento subjetivo, ¿no? Yo he visto que los hombres se ocupan mucho, o hemos ocupado también, digo, temas muy prácticos, en contextos, por ejemplo, de medidas cautelares, ¿sí? Pero hablar por contextos sociales, hablar de este tipo, ¿no? Y establecer todo lo que tiene que ver con temas sociales. Pero hablar de un peritaje específicamente en criminología, recuerden, ¿no? La etapa intermedia, ¿no? Ahí vienen los elementos, ¿no? O sea, vamos a hablar sobre qué, el hecho, no vamos a hablar sobre la personalidad, ¿no? Aunque podría existir tal vez una posibilidad en temas, por ejemplo, de delitos cometidos por razón de género. Hay un texto, un sudamericano que se llama Los odiosos delitos de odio, me parece. Muy interesante porque es necesario entender que el contexto propiamente en el que se desarrolla el delito. Tal vez ahí podría tener una verdadera oportunidad, pero todavía creo que nos hace falta mucho. Yo creo que eso sería un punto de vista, ¿no? Estamos en proceso de formación todavía. Creo que por ahí vi la mano alzada de Gerardo. No sé, adelante, Gerardo. Hola, muy buenas noches, licenciado. Bueno, es como aportación y pregunta. Con base en la experiencia y viendo los planes de actividades y tomando lo que nos acabas de decir, pues sí consideraría que tendría que haber o considero más bien que sí tiene que haber esa intervención del criminólogo justamente al momento de, porque sobre todo pensando en donde a las personas. Me queda claro que en las sentencias que son de violencia familiar
viene como aparejada como medidas de seguridad, que se sometan a un tratamiento de personas generadoras de violencia, pero esos evidentemente se los dan al interior, pero yo creo que sí debe ser como una cuestión, lejos de la excepción, algo más general, de atendiendo al perfil de cada una de las personas, porque al final pues la gente que está entrando y saliendo, digo, hacen su plan de actividades, algunos lo cumplen, algunos no, pero pues vuelven a salir y si bien es cierto, algunos integran estas actividades a su vida diaria, otros pues no introyectan esas valores, esas normas, pero siento que tendríamos que ser más específicos, y esa es la labor del criminólogo, creo yo, de cierto tipo de delitos, darle trato que merecen, porque pues, cometen un delito sexual. Hay unos que son de ese manejo psicológico, criminológico, para ver a lo mejor la génesis de estos problemas, ¿no? Se sabe que muchas veces este tipo de personas, pues algunos, no todos, sufrieron abusos en una etapa temprana de su vida. Entonces, yo sí consideraría que sí, estos, o si no es parte del plan de actividades, sí tendría que dársele ese manejo muy específico, ¿no? Para evitar justamente este fin que maneja el artículo 18 constitucional, que es justamente el procurar que no vuelva a delinquir, ¿no? Entonces, esa sería como mi aportación, pero igual me gustaría saber más o menos qué piensas tú al respecto. Muy interesante tu posicionamiento, mi estimado Gerardo. Mira, y hay una cuestión en ese sentido. Sí puede haber, sí puede haber lo que sí. Lo que único que implicaría es un cambio en la dinámica propiamente, en el sentido propiamente de la imposición. Puede estar dentro del eje de la salud, ¿no? Como el tema de reinserción, pero se tiene que ser a través de qué? De un plan que tiene que ser consensuado, ¿no? Nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal establece que debe haber un consenso para tal efecto, ¿no? Y aquí yo a mis alumnos que tengo que trabajan en estos centros de internamiento les cito, bueno, aquí entra su labor propiamente de convencimiento, cómo abordar al personaje, porque, por ejemplo, antes había el tema del centro COC, ¿no? Que es observación y clasificación, se elimina, ahora no debe existir esta parte, eh, pero, y aunque existen otros elementos de clasificación, los básicos y los complementarios, pero lo que sí procura, o que se debe procurar, es propiamente sí poder abordar ese tema, ¿no? Sí, o sea, no existe impedimento, pero el sí nada más sería a incorporarlo propiamente al plan de actividades. Ahora, el tema del plan de actividades es un tema también interesante por qué herramientas se poseen propiamente para su cumplimiento. Y hay también herramientas técnico-administrativas que nos pueden servir para el efecto. Y de hecho son bastante sencillas, ¿no? ¿En base a qué? A contabilidad de tiempos, de horas, etcétera, ¿no? Que implicaría también una forma de poder tener un elemento objetivo para tal. No, yo estoy de acuerdo en ese proceso de que debe haber eh, eh, ayudas por parte del Estado en el sentido de procurar, como dice el artículo 18, de servicios penitenciarios, que está correcto, pero que tienen que tener orden y calidad, ¿no? Podríamos meter en una discusión mucho más amplia sobre los alcances y límites, especialmente de enfoque de derechos humanos por disponibilidad, accesibilidad, etcétera, ¿no? Pero eso sería una discusión que también no se ha llevado a temas de estos procesos. Y yo creo que el centro de internólogo tiene que tener esa labor. O sea, entender que tal vez una persona en el momento de su plan de actividades necesite tal vez mejor ayuda más en el eje de salud, más ayuda psicológica que el área física, ¿no? Ah, bueno, Sí. pues vamos a apoyarlo, vamos a hacer el plan de actividades que eso. Al final, cabo, la psicología sigue siendo un tema de salud mental. Y nuestra ley, y nuestra Constitución y nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal habla de salud, pero nunca te establece qué pasa con la salud. Entonces ahí se vuelve el ámbito. No sé si haya podido contestar o por lo menos exponer mi idea, mi estimado Gerardo. Sí, no, muchas gracias, Nick. Mientras recibimos más preguntas, recordamos que esta clase forma parte de la Cátedra Abierta LB y los invitamos a seguir preguntando. Yo no tengo más preguntas, licenciado. Gracias por responder a mi duda. No, muchas gracias, Emilio, muy interesante también. Yo apenas estaba viendo sobre temas de violencia de género, en términos generales, lésbico, gay, transgénero, sexual, mujeres también, por el tema de género. Y este tema del contexto se me vino a la mente, temas probablemente de generar algún elemento que nos pudiera aportar, ¿no? Creo que ahí también tenemos oportunidades, nosotros como abogados, explorar más, ¿no? No quedarnos con algunos elementos tradicionales. Es muy interesante. Gracias.
Doctor, hay una pregunta en el chat. ¿Gusta que se la lea o la ley? La pregunta es muy interesante de cuál considera que es el mejor modelo. Y en su caso, a el actual, ¿cree que deba ser evolución del sistema actual? ¿Deba ser la evolución del sistema actual? Muy bien, bueno, aquí hay una particularidad. Yo creo que los modelos, como ha pasado con todo, van a funcionar de acuerdo a su tiempo y en el contexto en el cual se están desarrollando. El modelo de regeneración fue muy óptimo cuando nació, ¿eh? O sea, era de avanzada porque eso se creía. El modelo de regeneración también fue muy óptimo cuando nació porque eso era lo que determinaba en aquel momento. Ahorita tenemos un modelo que es el modelo de reinserción, pero que tiene elementos propios. Ahora, esto no significa que este modelo vaya a ser la panacea ni vaya a ser el último. No significa que va a ser una etapa y tiempo de nuestro derecho, pero que es posible, y siempre el tema de la regeneración propiamente de la ciencia, nos va a permitir que es muy probable que venga otro modelo posterior, ¿no? A modificar este que. Ahora, ¿qué pasa con el modelo actual? Primero hay que funcionarlo bien, ¿no? Entenderlo, comprenderlo y actuarlo de manera adecuada. Por eso es muy importante. Yo no creo que exista modelo óptimo ni ideal, sino que simplemente que depende del contexto en el cual estemos desarrollando. Pues debido a que no hay preguntas, o bueno, si hay alguna, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, Aira. Hola, Doc, buenas noches. Yo tengo una duda, quizás va a sonar un poco repetitiva, ¿no? Pero en el tema familiar, ya sé que esto es como más enfocado a lo penal, pero en el tema familiar, en un caso donde prevalece el interés superior de los menores, ¿habría la forma de incluir este papel del criminólogo desde, o sea, bueno, más bien, ¿cómo sería la perspectiva para alegar o para solicitar que se le, pues ahora sí que se le quite la patria potestad a los tutores porque no son una buena influencia, porque no tienen los recursos, pues, tanto económicos, morales, religiosos y de salud pública, si estamos hablando, por ejemplo, en temas de drogadicción? ¿Cómo caer en un tema de justificar que los padres no son aptos para tener al menor sin llegar a un tema ambiguo en peligrosidad en este caso? Muchas gracias, Aira. Muy interesante pregunta, muy compleja. Aquí viene la situación, ¿no? Entender qué es el interés superior del niño, ¿no? El interés superior del niño lo ha retomado la Suprema Corte, aunque viene propiamente de una de las observaciones el Comité de los Derechos del Niño, me parece que es la observación general número 10, donde establece que debe ser un principio, una norma y un derecho, en pocas palabras. Ahora, estos elementos, ¿qué es lo que conlleva? Obligaciones. La Convención sobre los Derechos del Niño establece también elementos y obligaciones propiamente con relación en primera instancia, a los padres. Esto se materializa posteriormente en nuestras leyes, especialmente en nuestra ley general. Ahora, ¿qué implica esta parte? Volver esos elementos que pueden ser considerados subjetivos en elementos objetivos, ¿no? Es decir, cuando es un problema, por ejemplo, de afectación al tema propiamente de salud, ¿no? Pues tengo dos afectaciones en términos genéricos. La primera, la física, y cómo es un elemento objetivo, lesiones, ¿no? Dos, el tema, por ejemplo, volverlo otro elemento objetivo, ¿no? Donde, maltratos, ¿no? Bueno, ahí el maltrato no es un elemento subjetivo desde la óptica de cuál es el nivel del maltrato, sino que existe a través de las técnicas propiamente que ha desarrollado los especialistas en psicología, yo estoy hablando en este caso muy genérico, de ese elemento, ¿no? Volver eso un elemento objetivo, ¿no? Hay maltratos que tal vez no sean temas físicos, pero sí de otro tipo. Ahora, por ejemplo, temas como, por ejemplo, sociales, ¿no? El ausentismo escolar, ahí podría estar esa situación. Ahora, en este caso, cuál es un elemento también en este proceso tan importante? Eh, en este sentido, em, tenemos una particularidad, ¿no? El volver estos elementos desde una óptica, perdón, objetiva, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que se va a buscar en todos los aspectos es el hecho, ¿no? El hecho. Pero entendiendo que va a existir una posibilidad, y repito la palabra,
posibilidad a partir de medidas de protección. Las medidas de protección vienen en la Ley General para la vida libre de violencia de las mujeres, ¿no? Palabras más, palabras menos de la ley, no me acuerdo ahorita bien. Y ahí vienen cuáles son las órdenes de protección. Una de ellas es la separación inmediata, propiamente. ¿De quién? No solamente de la mujer, sino de. Entonces puede ahí también tener un elemento objetivo a partir de esto por el tema de necesidad, pero todo se reduce a partir de un hecho. Y por ver estos elementos posteriormente, los procesos ante las instancias familiares correspondientes, el tema propiamente de la posibilidad de ver si es necesario la ayuda estatal o en su caso la ayuda, o en su caso la separación, ¿no? Y sustituir el tema propiamente familiar por el tema del Estado, que sería tal vez la opción, estimadas ahí. Me gustaría una pregunta. Creo que hay una anterior, déjeme ver, de Juan Carlos y posterior de Juan Merino. Voy primero con Juan Carlos. Buenas noches. Comenta usted en la ponencia que no hay que medir la reciprocidad de un interno. ¿Cómo es que los centros catalogan en ese calificativo, inclusive están apartados? Una cuestión muy, muy importante, desconocimiento. ¿Por qué? Porque si no existe la cabida de la peligrosidad y lo clasifican bajo peligrosidad, la respuesta es sencilla, ¿no? Fundamenta y motívame esa clasificación, ¿no? O acto fundado y motivado, ¿no? Así de simple. Voy con Juan. ¿Qué tanto puede, voy a ampliar la chat. ¿Qué tanto puede prevalecer el estudio de la crítica de una persona sentenciada dentro de los informes o estudios de las personas candidatas a alcanzar un beneficio previsional, ya sea por libertad condicionada o anticipada? En su caso, una suspensión de la pena. Y dos, ¿alguna tesis de ustedes que voy a apoyar con el tema de beneficios previsionales? Gracias. Bueno, hay una cuestión muy sencilla. Si ustedes revisan los beneficios preliberacionales propiamente de nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal, los dos requisitos, los dos elementos de libertad anticipada y libertad condicionada, van a ver que son elementos específicos muy marcados en el sentido propiamente de elementos objetivos, ¿no? Tiempos y medios de conducta. Ahora, esto es muy importante. ¿Qué pasa con estos elementos? Por ejemplo, tiempo, pues es la contabilidad, ¿no? Y a veces se forma el expediente de ejecución la carpeta de ejecución, ¿no? Para tener los temas y las contabilidades de días. Pero también, por ejemplo, uno de los requisitos que te pide para los dos elementos, anticipada y condicionada, es la buena conducta. Ahora, ¿esto qué sucede con la buena conducta? Viene una particularidad. Cuando hay buena conducta, implica que no hay actas de forma interna, ¿no? En el centro de internamiento. Si hay un acta, se puede impugnar y tiene que tener ciertas características el acta, el levantamiento de la sanción para tal efecto. Entonces sí es muy importante entender esa parte. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, los estudios tienen que ser, no los estudios de las personas no tienen que ser, no son importantes, ¿no? Repito, es un tema de cambiar el chip, ¿no? Tienen que ser elementos objetivos, porque un estudio implica un elemento subjetivo. Y esto ya implica que queda a consideración, ¿no? Prácticamente del que lo hace, ¿no? Pero si me voy a la Ley Nacional de Ejecución Penal, vean, los dos requisitos. Nunca habla de los estudios, habla de elementos objetivos, elementos que se pueden contabilizar. Inclusive si existe una posición de la víctima, dice que tiene que ser un elemento objetivo. No es simplemente que diga, me opongo. Adelante, Gerardo, gracias. Sí, bueno, respecto a la pregunta anterior, sí me gustaría también abordar un poco que justamente eh, para estos requisitos, pues evidentemente se pide, y así lo dicen tanto la condicionada como la anticipada, que se cumpla satisfactoriamente, ¿no? Con el plan de actividades. Y entonces en la práctica, pues obviamente se hace el análisis con base justamente en los ejes de la realización, ¿no? Ya conocemos salud, deporte, capacitación, trabajo, educación, y nos remiten también este estudio criminal, no los toman en consideración y yo considero que ahí hay información muy, muy, muy importante, ¿no? Que la tenemos que también valorar. Yo en lo personal, al momento de resolver, saco mucha información de esos estudios criminológicos porque te dice un poco más de la persona, más allá de lo que refleje, incluso, y hablando justamente de lo que señalas de este informe de buena conducta, incluso gente que teniendo sanciones,
yo en lo personal me ha tocado concederles las libertades condicionadas. ¿Por qué? Porque al final, pues, ya sea que depende, como dice, si la hayan impugnado o no, la temporalidad, qué tipo de sanción, y bien importante, y por ahí porque lo mencionaban, existe un criterio, no me acuerdo realmente ni el rubro ni el número, pero que justamente lo que señala es que cuando se haga el análisis de la conducta, por ejemplo, de una persona privada de la libertad sentenciada que solicita un beneficio, debe tomarse en cuenta las condiciones del internamiento, es decir, que las condiciones de la prisión, ¿no? Que no son fáciles, ¿no? Que no le puedes pedir un comportamiento de excelencia, ¿no? Que sí tienes que tomar en cuenta, pues, el riesgo que está en la persona al día a día desde que, y de la gente que pues, a lo mejor está un poquito empapada de este tema, lo sabe, ¿no? Gente desde que si no se pelea tantito por algo, pues, y como dicen, se lo agarran de bajada, ¿no? Entonces, ese criterio más o menos, digo, palabras más, palabras menos, habla justamente de que a la hora de valorar esta conducta, pues tomes en cuenta justamente las condiciones en las que se encuentra. Entonces, no le puedes pedir un comportamiento de excelencia, porque cierto es que me ha tocado compañeros jueces que por una sanción andan negándole beneficios, ¿no? Y ya vemos, yo me considero a otros jueces que, pues puede ser que tengan a lo mejor una o hasta un par, pero hay que hacer este análisis integral de las circunstancias. Y reitero, en los estudios criminológicos, pues nos dan mucha luz al respecto, ¿no? Entonces, si bien es cierto, yo he visto que la gran mayoría casi no los toma en cuenta, yo en lo personal sí no me tomo mucho de ahí porque puedes tomar cosas muy importantes, ¿no? Desde todo lo que habla respecto al propio dictamen, pero muchas cuestiones de la propia persona que al final, como dices, la acreditación de los requisitos de la libertad condicional anticipada son muy subjetivos, ¿no? Muy subjetivos los 7 requisitos que establecen ahí, pero el estudio criminológico, por lo menos yo sí considero que nos da mucha luz, nos aporta mucha experiencia y bueno, yo creo que sí es importante que lo tomemos en consideración, aunque bueno, reitero, al final de cuentas se hace el análisis del estudio integral del plan de actividades, ¿no? Eso es lo que quería aportar. Gracias. Muy interesante, gracias Gerardo por tu aportación, es muy valiosa. Aquí yo una cuestión nada más, veces que a veces puedo echar abajo algunas cosas, es decir, ¿cuál es el fundamento propiamente para una sanción en un centro de internamiento? Por ejemplo, ingresó a una zona indebida. Vale. ¿Dónde dice que es una zona indebida? Normatividad, nada más. Tenemos un problema. Esto lo hice más en adolescencia. Fue mi tesis, ¿no? Doctoral. Me pregunté, bueno, ¿cuántos centros de internamiento en México para adolescentes, centros especializados, tienen reglamento? Y me puse a buscar a nivel nacional. Tiene nada más 3 hasta donde yo encontré esa vez. No sé si ella ya cambiado. Pero ninguno cubre los requisitos me parece que es el 326 de la ley especializada para adolescentes. Inclusive había uno que establecía ahí más requisitos para las mujeres que para los hombres. Imagínense, ¿no? Entonces, así viene es sencillo el tema propiamente de quiero establecer una sanción, bueno, manifiéstame dónde viene la capacidad o cuáles son los elementos objetivos para la sanción, es decir, el reglamento, en pocas palabras. Si no hay, es un acto autoritario. Entonces, nos falta mucho, mucho. Los manuales, inclusive federales, son de 2006, si más no me acuerdo. Es un tema que les falta muchísimo por andar viendo, ¿no? Muy interesante. Doctor, y a a este público le agradecemos su asistencia. Reiteramos la importancia de este tema, el cual es, pues en sí, el papel que juega la criminología en el sistema actual, que contempla desde luego el modelo de reinserción social, importantísimo. Les reiteramos el compromiso de LB con la difusión del conocimiento y cultura jurídica y los invitamos a seguir las redes institucionales y a participar en futuras ediciones de la Cátedra Abierta. Maestro, no sé si tenga alguna palabra de cierre o ha culminado totalmente. Bueno, nada más agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes. Siempre es muy loable el compartir, ¿no?, puntos de vista. Yo siempre soy de la idea de compartir puntos de vista. No, no soy ni la máxima autoridad en el tema, ni quiero serlo, sino simplemente aportar algo y algo que me ha gustado, ¿no?, que me ha llevado el camino del derecho por
por tales caminos. Y eso únicamente sería igual al Centro de Enseñanza Superior ILB, también, ¿no? El agradecimiento por este pequeño espacio para exponer una serie de ideas, ¿no? Específicas, única y exclusiva. Muchas gracias. Le agradecemos, doctor. Muchísimas gracias, Gracias. doctor. Gracias, maestro, por su tiempo.